AudioJungle. Gracias por acompañarme, soy Dagoberto Hernández, en un espacio más de charlas de café, como siempre instalados cómodamente en el Hotel Gama de la ciudad de Torreón. Hoy, por segunda ocasión, nos acompaña el diputado Gerardo Aguado, quien es del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Coahuila. Gerardo, ¿cómo estás? Dago, qué gustazo. Y qué bueno por aceptar otra vez la invitación. Hombre. Ya prácticamente 2 meses de que inició la legislatura y pues hay temas muy interesantes. Ya se dieron los primeros, por decirlo así, escándalos, o como lo quiera llamar la gente, que han ocurrido en el Congreso por votaciones, ya incluso algunos diputados ya también a nivel estatal con publicidad de que votan en contra de los coahuilenses y que si ya estaba pactado. Bueno, que ahorita vamos a desmenuzar cada uno de los temas así brevemente y pues que nos hables al respecto también de lo que traen ahorita en la agenda legislativa. Sabemos que hay temas importantes. Así es. Y que de alguna u otra forma sí ha servido. Ya vimos que hay un equilibrio un poco mejor, está mejor equilibrado el Congreso, aunque ya pasó alguna situación con lo que se pensaba no podía pasar, pasó. Y bueno, eso de eso nosotros nos vas a platicar, sobre todo con tus compañeros de oposición, que la gente o los ciudadanos esperaban alguna otra cosa y han ocurrido otras. En fin, vamos a empezar por lo primero. 2 meses. ¿Qué ha pasado en 2 meses como diputado de Gerardo Aguado? Fíjate que han sido 2 meses intensos de trabajo. La legislatura anterior, como bien sabes, dejó muchos pendientes. La conformación de la misma, la falta de pluralidad, pues hizo que varios temas se quedaran ahí, prácticamente en el tintero, no fueron aprobados. Prácticamente el PRI mayoriteaba en todas. Hoy, por la conformación del Congreso, se abren nuevas oportunidades para poder avanzar en temas que antes era prácticamente imposible y estaban candadeados. Mucha gente o el mismo PRI ha repetido una y otra vez el discurso de que nuestros temas son electoreros o lo hacemos con la finalidad de llamar la atención, de buscar los reflectores, y la verdad es que no, nada más alejado de la realidad. La realidad es que hemos encontrado un Estado que económicamente sus finanzas son nada sanas. Ahí está en el dictamen de la Auditoría Superior del Estado presentado en diciembre pasado, que ellos mismos reconocían que en base a las auditorías que realizaron habían aparecido empresas fantasmas, 3 empresas fantasmas por un monto aproximado de 410 millones de pesos en irregularidades. Está desde luego el tema de la deuda, que hay que seguir echando un vistazo. No se ha podido hacer mucho al respecto. Hoy con la conformación podemos hacer algo. Están temas importantes como el préstamo a corto plazo que anuncia Miguel Riquelme a 2 meses de iniciar su gestión, cuando él en campaña había prometido que no. Miguel Riquelme toma protesta el 1 de diciembre y lo del préstamo lo anuncia la segunda semana de enero, prácticamente la tercera semana de enero, cuando en campaña él había dicho que no iba a pedir ningún préstamo y que Coahuila jamás iba a volver a ser endeudado. Aquí lo grave del asunto es que históricamente esos préstamos a corto plazo que la ley de deuda te permite no han acabado nada bien en el estado de Coahuila, y es un lastre que venimos arrastrando y es parte del monto total de los 36 mil millones de la deuda. No tendría, dadas las circunstancias de un préstamo a corto plazo, pedir solicitud al Congreso para el endeudamiento. Así es. Lo hace, obviamente, de manera directa. De manera directa, porque así lo faculta la ley. Así es. Okay. La ley de deuda es muy clara en ese sentido. Un préstamo a corto plazo que tiene que ser cubierto antes de que termine la administración o en un año, dependiendo de cuál sea el caso, no pasa por el Congreso del Estado. Hay que dejarlo bien claro, porque mucha gente nos demandaba en redes sociales o en la misma calle que por qué se había autorizado. Ese préstamo a corto plazo, como dice la ley de deuda, no pasa por la votación del Congreso, simplemente se solicita y se recibe. Aquí también el problema es que nunca se esclareció exactamente el por qué lo habían pedido. Es por eso que solicité yo ante la Diputación Permanente, mediante un punto de acuerdo, que fuera el secretario de Finanzas a comparecer, cosa que hasta el momento, después de 3 semanas, no ha ocurrido. Históricamente fue el primer punto de acuerdo que se vota a favor, con 3 votos del PRI en contra, el resto de la Permanente 8 votos a favor, y se aprobó. Entonces estamos esperando a que comparezca y explique en qué se van a gastar esos recursos, porque lo ha hecho de manera muy llana. Riquelme primero dijo una cosa que se iba a utilizar para gasto corriente, posteriormente el secretario de Finanzas dice otra, que para algún tema ahí en cuanto a presupuesto, obra. El chiste es que se pongan de acuerdo y nos digan exactamente para qué es, y que nos dé también el secretario de Finanzas información precisa, muy clara, de cuál es la situación de la deuda. Diputado, hay una situación que de pronto la gente a veces no entiende o no entendemos de manera general.
cuando dicen, tiene que comparecer un determinado funcionario ante el Congreso. Así es. ¿Hay una obligación por parte del funcionario para acatar una disposición del Congreso y acudir a dar un informe o una explicación sobre una el tema? comparecencia. Porque por ahí se desprendió la información con otra diputada en el sentido de que no estaban obligados los funcionarios a ir. A ver, acláranos para que la gente también sepa, porque de pronto, como el reclamo de que por qué se le permitió o ustedes autorizaron, y la gente no sabe cómo funciona al interior, si realmente qué facultades tiene el Congreso para exigir o no exigir. Exactamente. Qué bueno que me hagas esta pregunta, es muy interesante, porque el PRI alegaba que no está obligado ningún secretario a comparecer por el simple hecho que los diputados lo soliciten. Dice, el PRI alega que en la ley orgánica del Estado y en la Constitución del Estado dice que solamente por medio del gobernador se puede llamar a comparecer a un secretario. Sin embargo, esto se contrapone a lo que dice la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en donde faculta a los diputados dentro de sus funciones de poder, de tener funciones fiscalizadoras, y al poder realizar sus funciones de manera correcta puede llamar y solicitar información a cualquier funcionario. Entonces, de nivel de secretario. Sí se puede. Además, en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también dentro de las funciones de diputados, fue muy claro y dijo y resolvió en su momento que un diputado, para poder realizar sus funciones, que no solamente son legislativas, dicho sea de paso, sino también de auditoría y fiscalización, podían llamar a cualquier secretario a cuentas para obtener información sobre el estado de su dependencia. Entonces, sí se puede. Es un tema que el PRI quiso confundir en cuanto a criterio, pero se puede. Entonces aquí hay dos situaciones. ¿De qué depende de que vaya el diputado? ¿De que todos voten a favor? El secretario. Bueno, más bien, sí, el secretario. ¿De qué depende? ¿De que una mayoría del Congreso vote a favor de que comparezca, o es simplemente como un llamado a misa? No, ahí te va. Como la ley está de nuestro lado en este caso, y ya lo dijo incluso la Suprema Corte de Justicia, y aparte se aprobó por la Diputación Permanente, sería increíble que algo que se votó en la Diputación Permanente no lo fuera a acatar el Congreso. Okay. Lo que sigue es que la Junta de Gobierno, integrada por los coordinadores de la bancada, fijen lugar y hora, okay, que es lo que han ido retrasando, aunque ya empieza a visualizarse ahí la posibilidad de que sea la próxima semana. Así lo externó el presidente actual del Congreso, que es priista, por cierto. Ya nada más estamos a espera que lo definan. Entonces, sí se va a dar la comparecencia. ¿Qué pretendieron ellos hacer? Justamente un llamado a misa. En 2 intentos citaron a los diputados a una charla amistosa, prácticamente de café de amigos, con el secretario para que informara cuál es el estatus, pero eso no es una comparecencia. Una comparecencia se da en un marco de tecnicismos, de preguntas y respuestas formales dentro del Congreso, abierto a los demás diputados, abierto a la ciudadanía, incluso de ser posible, y a los medios de comunicación, para que estos se enteren a los demás ciudadanos de qué es lo que está ocurriendo. Y te digo, muy técnica, y no se ha dado. Y yo siempre cuestioné, dije, si votas en la Diputación Permanente la comparecencia de un funcionario, aparte de esto, el PRI alega que no se puede cuando ya fue votado y es fecha que no fijan lugar y hora para la comparecencia, pues entonces los diputados, ¿para qué estamos? El Congreso está de oquis, si no vamos a respetar lo que se decide en el Congreso y las facultades del diputado. Si no se van a respetar, pues mejor disolvemos el Congreso, que yo lo decía a manera de burla. Disolvemos el Congreso, quitamos el poder legislativo y que el Ejecutivo haga lo que quiera, ¿no? Pues sí, pues un tema muy escabroso, sobre todo por todos los ingredientes que alrededor de él ocurren. ¿Cómo se ha comportado la oposición en el Estado? Y me refiero a oposición, aunque son mayoría, en este caso, oposición, pero al final de cuentas vienen siendo la oposición dentro del Congreso. Los diputados, está funcionando como ustedes esperaban. No hay coordinación, porque por lo último que ocurrió, pareciera que no. Fíjate que es un tema polémico que hace un par de semanas, a raíz de lo del tema de la comparecencia famosa del secretario de Finanzas, había un pronunciamiento por ahí de algunos diputados, firmado por algunos diputados, que sí fueron a la charla de café que tanto pregonaron, allá en Saltillo. Para sustituir la comparecencia y tratar de convencer a algunos diputados de que el secretario ya había informado, invitan a una charla amistosa en donde él iba a informar, y algunos diputados acudieron. Hubo un diputado que hace un pronunciamiento y expone sus motivos. Yo sí quiero ser nada más muy enfático en este tema. Obviamente se frotaban las manos el PRI y sus partidos aliados para decir que la oposición se estaba rompiendo. Así es. Eso es falso y es muy pronto para hacerlo. En la
en la teoría podemos contar diputados y podemos hacer números de quién tiene mayoría o quién no. La realidad es que nadie tiene una mayoría en el Congreso hoy en día y que esto va a abonar desde luego a la pluralidad, va a aumentar el nivel del debate y obviamente de negociación en el buen sentido de la palabra para lograr acuerdos. Nosotros nos hemos topado, por ejemplo, con un partido de Morena que no sabíamos si iba a coincidir con nosotros en algunas ideas y nos hemos topado con que prácticamente nos hermanan las mismas ganas de generar transparencia y de combatir la corrupción. Y hemos encontrado en algunos temas sí, en otros no. Hay algunos diputados que están más a favor de algunos temas nuestros y otros con esta pluralidad que distingue el Congreso y esta libertad han decidido en algunas cosas apoyar. Te puedo decir prácticamente que el punto de acuerdo que yo presento para que compareciera el secretario de Finanzas fue aprobado por toda la oposición. Como te puedo decir que hace una semana con otro punto de acuerdo para que asistiera la directora de pensiones del Estado, ahí sí se dividió. No quiere decir, ojo, y hay que dejarlo muy claro, que por ser oposición vamos a coincidir en todo. Claro. Yo sí quisiera dejar muy claro eso para no generar grillas y mal ambiente luego con los diputados. Desde luego que nos hermanan muchísimos temas, sobre todo en combate de la corrupción, tema de la deuda, empresas fantasmas, y ahí está, o incluso la misma comparecencia del secretario, ahí coincidimos. Y habrá otros temas en los que no coincidiremos. Vamos a ver en los temas importantes y ahora en el periodo ordinario cómo se va a comportar, pero sí te digo de entrada, es parte de la pluralidad y de la libertad que tiene el Congreso. Claro que sí, pero de todas formas, al final de cuentas de lo que esto ocurrió, la comparecencia de la de pensiones, se te calificó como que con que tú querías sacar provecho de estos temas de forma política. Ajá. Incluso circuló una publicidad en internet por parte de una compañera tuya no de tu partido, sino de otro partido como diputada, mencionando que lo que quería el Partido de Acción Nacional era sacarle provecho de manera mediática en el tema electoral, y que esto es lo que había ocurrido, por eso había esta discordancia, que no se han puesto de acuerdo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, el punto de acuerdo lo presenta mi compañero diputado Fernando Izaguirre. Efectivamente se divide el voto y no fue posible lograr la comparecencia, se calentó un poco los ánimos al respecto, creo que por ahí incluso la sociedad civil y muchos otros sectores, obviamente el de los maestros que era afectado directamente por el tema de las pensiones, pues sacaron a relucir y cuestionando a los diputados que lo habían hecho así. Los diputados desde luego nadie los presiona, tienen total libertad de votar como ellos quieran y pronunciarse como ellos quieran. Sí siento que se vieron presionados en un momento determinado y también se vale posteriormente hacer una reflexión y ver si fue lo mejor su decisión o no, a tal grado que incluso, como tú dices, la diputada que había dicho en su momento que se quería politizar el tema, al final terminó dando una explicación y diciendo que incluso ya podía subirse a la propuesta de que compareciera al final el director, y esto es parte de la vida del Congreso. Puedes tomar una decisión un día y al final puedes reflexionar, cabildear y poder corregir ahí el rumbo en ese sentido. El tema? Sí se calentó, desde luego se politizó de más, y creo que al final no le hace bien al Congreso esto. Sí hay que dejar muy claro esta situación. Habrá temas en los que coincidiremos, habrá temas en los que no coincidiremos. Tenemos total libertad y también hay que aclarar, los partidos políticos tienen diferentes ideologías. No todos pueden coincidir en los temas, y la otra que también es clave, pues sí tenemos que hacer un contrapeso en el Congreso del Estado, sin lugar a dudas. No puede recaer esa responsabilidad solamente en Acción Nacional, y este es un llamado que desde luego se hace a los compañeros de UDC que han estado trabajando, me consta, a los de Morena que también han estado preocupados, e incluso a la compañera del PRD, pero habrá temas en los, como te digo y te repito, en los que no coincidiremos, y no quiere decir que la oposición ya se debilitó. Ok, vámonos a nuestra pausa. Aquí estamos en Charlas de Café platicando con nuestro diputado en el estado de Coahuila, el diputado de los coahuilenses, Gerardo Aguado, que a final de cuentas, independientemente del partido, bueno, pues está ahí para cumplir con una labor muy en específica, que es obviamente velar por los intereses de los coahuilenses. Y ahorita, pasando de la pausa, vamos a cuestionar sobre qué leyes están en puerta o qué solicitudes están hechos por hacer que mejoren las condiciones de vida de los coahuilenses, que se mejoren en todos los aspectos. Vamos a ver, porque los que se van, los que se fueron, es muy cuestionable leyes que realmente de pronto pues ahí quedaron, pero pues no sabemos si realmente tienen algún beneficio o un impacto verdadero en la vida de los coahuilenses. Una pausa y luego regresamos en Charlas de Café.
Jorge Cermeño Infante, presidente municipal de Torreón, quienes presidirán esta ceremonia de conmemoración del Día de la Bandera. Julio César Moreno Mijangos, comandante del 33º Batallón de Infantería. Y el teniente coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor. Y al contemplar mi bandera, yo me siento emocionada. Y estatal. Patriotismo y estricta disciplina esta bandera, que simboliza su independencia, sus instituciones y la integridad del territorio nacional. Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia. Al concederles el amparo de su sombra y el honor de ponerla en sus manos, garantizo a la patria, con fundamento en las virtudes que les reconozco, que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su protesta. Cada hijo de Dios, un soldado y cada hijo de Dios. Ya regresamos, estamos en charlas de café desde las instalaciones del Hotel Gama de la ciudad de Torreón. Estamos platicando en este espacio con Gerardo Aguado, diputado del Partido de Acción Nacional. En el intermedio, como se platican cosas interesantes, diputado, pero bueno, al final de cuentas hay que hacer política y eso le corresponde a ellos, sobre todo porque hay que velar por los intereses de los ciudadanos. Sí, y ese es el papel que les toca hacer a ustedes los diputados. ¿Qué pasa si ustedes dicen tiene que comparecer determinado funcionario? Está obligado a ir, es decir, hay algo que lo obligue, y si no va, ¿qué pasa? Porque también de pronto la gente dice, bueno, pues igual, si no va, ¿cuál es el problema? No, por supuesto que está obligado, y más si se votó, no fue un acuerdo tras bambalinas o no fue un acuerdo de la Junta de Gobierno, se votó en la Diputación Permanente. Sería gravísimo que votado en la Diputación Permanente no fuera, porque como te decía hace un momento, a manera, si quieres, de burla, pero sí es grave. Pues si empezamos a no respetar las decisiones del Congreso y su autonomía, pues entonces el Congreso está pintado. Pero vamos, ¿hay alguna situación, si no va, que le pasa al funcionario? No viene estipulado en la ley, pues ni en la orgánica, ni en la Constitución. Son de los temas que tenemos que ver y reformar para que si un funcionario, obviamente, cuando sobre todo hay gobiernos, y ha sido el discurso de Riquelme, que le apuesta a la transparencia, a la rendición de cuentas, y aparte que es un tema fundamental para lograr credibilidad y gobernabilidad dentro de la administración pública, la transparencia. Tenemos que hacer algo al respecto de la ley para que si un funcionario no va y no declara, no comparece, no informa al Congreso del Estado, cuando un diputado, que es una autoridad, se lo solicita, tendría que haber alguna especie de multa o sanción administrativa por desacato en este momento. Más bien, en este momento no existe. Hay que hacerlo así. Pues son de los puntos que tenemos que hacer para colaborar. Sí, es grave, por supuesto. Seguro que la gente no sabe eso, ¿eh? La gente piensa que si ustedes llaman a comparecer y se logra que todos digan, sí, que venga, y no va, pues la gente no sabe que pues realmente si no va no le va a pasar nada. Si no va no le pasa nada, no está estipulado. Desde luego, bueno, lo que le va a pasar es que vamos a estar denunciando y vamos a estar señalando, eso es lo que va a pasar, y presionando. Desgraciadamente pareciera que les importa poco, porque al final pareciera también que no trabajan por los intereses del pueblo, sino los de algunos cuantos, ¿verdad? Oye, ¿eso es una ley del Estado de Coahuila, sí es, o es una ley que permea a nivel nacional? Es decir, que ningún funcionario en otras partes de la República Mexicana... No, eso lo podemos modificar aquí nosotros en la Constitución del Estado de Coahuila, por supuesto. Porque tienen tarea, porque ahorita son unos funcionarios, pero en un futuro pueden ser otros, de otro partido, etcétera. Y la verdad es que qué difícil de pronto como ciudadano escuchar que al final de cuentas si alguien tiene que comparecer y explicar algo, y si no va, pues no pasa nada. Oiga, los ciudadanos comunes y corrientes estamos obligados ante la autoridad a responder cuando hay alguna situación en la que tenemos que dar alguna aclaración, y si no hacemos algo, hay una repercusión contra incluso nosotros. en la misma ley, en la de responsabilidades de servidores públicos, donde se enuncia exactamente
¿en qué situaciones puesto a hacerle juicio político a un funcionario? Muy vagamente se enuncian algunas cuestiones como omisiones, faltas administrativas graves, todo ese tipo de situaciones se puede sumar para poder hacer un juicio político. Creo que podemos enriquecer ese apartado de la ley en donde se agreguen algunas disposiciones como falta o caso omiso a comparecencias del Congreso del Estado, que es el caso, y otras tantas, para que puedan ser factores determinantes para poder hacerle juicio político a un funcionario. Porque fíjate, al final de cuentas, si pasa lo mismo en un cabildo, los regidores dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que venga a comparecer determinado funcionario por algún programa, una creación de algún tema. Pues igual el funcionario pues no va también. No, y es que, a ver, ¿a qué le temen, Dago? Es bien sencillo. Si el secretario a nada teme, si él dice que no pasa nada, igual Miguel Riquelme como gobernador y los priistas que dicen, es que es un tema electoral. Bueno, pues si es un tema electoral que el PAN está haciendo nomás para llamar la atención, como ellos dicen, pues que vayan y nos digan qué es lo que pasó, y con más razón que nos informen. Entonces ya decir, no se trataba de un tema serio, ya está todo controlado, y reconoceríamos nosotros en un momento que nos equivocamos, o bien no que nos equivocamos, simplemente reconoceríamos que tienen todo en orden. Pero si ni siquiera lo hacen, entonces tú imagínate, Dago, pues dan pie a pensar muchísimas cosas, a qué esconden, por qué lo están protegiendo, entonces no tienen claro para qué van a usar ese recurso, y entonces empieza la ciudadanía, no uno, la ciudadanía a pensar mal, ocultan ese dinero, se lo van a gastar como con la deuda, lo van a usar para la campaña. Bueno, si nada deben y nada temen, Dago, pues que vayan a informar al Congreso. Así es, pues muy interesante, sobre todo porque hay temas que están pendientes que ojalá que como diputados, independientemente del partido que sean, pues que logren que al final de cuentas los funcionarios, incluso de otro nivel, no tiene que ser del Estado, pueden ser funcionarios de los municipios, y hay cosas que aclarar, pues que lo hagan, porque todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad, que cuando la ley te dice tienes que hacer esto, pues hay que hacerlo, porque si no, a nosotros sí hay sanción. Así es, claro. Secretaría de Hacienda, Ministerios Públicos, jueces, si dejas de pagar el predial, pues hay recargos. Claro. Si no plaqueas, bueno, hay recargos de igual manera, e incluso si hay un operativo te pueden hasta retirar el vehículo, lo han hecho así muchas veces. Si a los ciudadanos hay consecuencias por tener alguna falta administrativa o no hacerte cargo de tus responsabilidades, al funcionario público de igual manera, es más, incluso más severas, porque somos representantes de la sociedad, vemos por los intereses de la gente. Igual un diputado que es de elección popular, como un funcionario público de cualquier nivel, secretario, subsecretario, director, de igual manera la ley debe sancionar si incurres en una omisión, y no solamente por temas dentro de tu función, puede ser simplemente si te llama a comparecer al Congreso, tienes que ir, somos una autoridad, desde luego. Tendría que ser así, y ojalá que no solamente sea en Coahuila, ojalá que fuera así en toda la República Mexicana, en todos los estados, independientemente ahorita está gobernando el PRI, en otro momento puede ser otro partido, en otro estado, en Durango, está gobernando el PAN, pero también debería ser lo mismo, funcionarios o servidores públicos tenían que comparecer. Pero vamos ahora con la parte de los diputados. ¿Cómo han dado, tú que estás allá al interior, platícanos, cómo andan con el tema de las asistencias? ¿Tienes faltas? No, ni una. No, por supuesto que no. No, incluso déjame te digo una cosa. Ha sido más veces, no, imagínate, yo no estoy en la Diputación Permanente y he ido a todas las sesiones de la Diputación Permanente de oyente. He aprovechado en este tiempo para meter puntos de acuerdo, estar al pendiente de cómo se votan, estar al pendiente de comunicar incluso a medios de comunicación y a compañeros de qué trata el punto de acuerdo, cuál es la finalidad, y he estado de oyente en todas las sesiones. Entonces, ¿hay buena asistencia en el Congreso? Sí, hay buena asistencia en el Congreso, por supuesto que sí. Hasta ahorita sí. Hasta ahorita sí, claro, por supuesto. ¿Qué sanciones se merecen los diputados cuando no van, sabes? No, pues desde luego debería haberse afectado, bueno, se ve afectado desde luego en la dieta, sí, por supuesto, así es. Y deberíamos, yo creo que trabajar para tener sanciones más duras para aquel diputado que en un momento determinado no falte, como le afecta a cualquier persona que va a trabajar, a laborar en cualquier empresa. Si faltas, hay una sanción económica. Si reúnes cierta cantidad de faltas no justificadas, pues obviamente hasta el despido. Son temas finos que debemos tratar para que el funcionario público responda al igual que cualquier persona en su trabajo. ¿Por qué? Porque este es un trabajo como todos. Oye, un tema que tenía ganas de la otra vez, pero obviamente acabas de entrar y yo creo que para estas fechas ya tiene que haberse abordado ahí en el Congreso. Hay dos temas. ¿Qué pasa con la Gaceta del Congreso? Una, hay comisión y hay personas encargadas, porque la anterior, yo por ahí me tocó hacer un reportaje y qué bárbaro, con lo de la Gaceta, se lleva uno cada sorpresa. Sí. Y otro tema, el tema de salud en Coahuila. Muy bien, dos temas. Bueno, el de salud es
es un tema importantísimo que ahorita lo abordamos con lujo de detalle. El de la Gaceta, fíjate, qué interesante pregunta, porque surgió hace un par de semanas. Yo estoy en el comité editorial del Congreso y soy vocal, así es. Y justamente yo ponía sobre la mesa la manera en la que el Congreso informaba, que yo creo que está totalmente ya obsoleta. La Gaceta, yo sé que ha habido muchas quejas, es una Gaceta muy mal presentada, incluso es una Gaceta aburrida. La Gaceta debería cumplir con la función de informar. Una que hizo un análisis, no hombre, a faltas de ortografía, se brincaban páginas que no existían. Es gravísimo, es gravísimo, da vergüenza, la verdad. Creo que es un tema en el que tenemos que trabajar, yo ya lo puse sobre la mesa. ¿Por qué? Porque la finalidad de la Gaceta es informar, que cualquiera pueda agarrar algo muy bien documentado, obviamente bien hecho, cuidado en todos los sentidos, en todos los aspectos, pero que informe de manera sencilla. Si tú haces un documento aburrido con demasiados tecnicismos, pues nadie le va a entender. Si acaso nomás quienes nos dedicamos a esto y quienes nos encargamos de estar leyendo constantemente, tienes que hacer un documento muy fácil de explicar. Vamos a tratar de mejorarlo sin lugar a dudas. Ya está sobre la mesa. ¿Cuánto cuesta hacer la Gaceta? No sé, hay que revisarlo, no sé cuánto cuesta exactamente, hay que ver el tiraje, la calidad, todo eso, que tampoco signifique un gasto considerable, por supuesto, porque tenemos que cuidar mucho esa parte también. ¿Le pueden hacer auditoría al tema de la Gaceta? Sí, pudiera ser, por supuesto, si lo ponemos sobre la mesa, que se audite el tiraje, cuánto está costando, si efectivamente eso cuestan los materiales, hay que hacerlo. Es un tema que digo, ya lo puse sobre la mesa del comité editorial, hay que rescatarlo la siguiente sesión y ver todos estos elementos. Cuánto cuesta, qué tiraje, por qué está mal hecha, los datos que incluyen y tratar de mejorarlo para poder informar mejor. ¿Cuánto dicen? Yo me llevé una sorpresa serían 2 años, cuando tenía poquitas, no encontré, había un número que se había brincado, no encontré las demás, hecha prácticamente como luego dicen en el... No, una vergüenza. Con faltas de ortografía, los nombres de los diputados increíble, cambiados, no correspondían a los diputados. Horrible. Y luego estaba uno leyendo una parte y pensaba uno que seguía en la siguiente hoja y se desaparecía el contenido, ya no existía el contenido y venía otra cosa. Habría que fijar una responsabilidad, ojalá que le den un poquito más de interés a ese tema, porque había un recurso que se supone estaba destinado para esto, y obviamente con esa calidad de trabajo, hablando del Congreso, imagínate del Congreso. No, hay un recurso destinado a la impresión de los formatos. Tenemos, como tú bien dices, primero que sea un documento de calidad, eso es lo primero, que informe, que cumple con su finalidad, que es la de informar. Segundo, pues ver la calidad del producto, no nomás en términos informativos, sino también en los materiales y cuánto es el recurso que se está empleando. La idea sería tener un muy buen producto a muy bajo costo que sirva exactamente para informar a cualquiera que lo vea y que le entienda y bien presentado. Yo le pregunté a Luis Gursa, después de haber hecho este análisis, que era el encargado de la cuestión editorial de la revista o de la Gaceta, y palabras más, palabras menos no sabía. Mira, y yo le dije, ¿cómo va a ser posible, diputado, si tú eres el encargado? Es que no le he checado. Es que es muy sencillo, es sentido común. Yo incluso puse sobre la mesa atender, o sea, ya tratar de informar más como Congreso por medios digitales. Es mucho más barato y la gente hoy en día tiene acceso, casi todo mundo, al internet o desde el celular a ingresar. Si tú empiezas a digitalizar la información, número 1, contribuyes al medio ambiente. Número 2, reduces costos. Y 3, llegarías a más gente. Yo creo que hacia allá vamos. Ese es el futuro en cuanto a comunicar y tenemos que hacerlo de una manera muy concisa y fácil para que todo el mundo entienda la labor legislativa. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que hay que hacer. Congreso. Vamos al tema rápido de salud antes de que terminemos la entrevista. ¿Cómo estamos con el tema de salud? ¿Se puede hacer algo? Sabemos que todavía hay dificultades en algunos hospitales locales que atiende Hospital General, Estado. por ejemplo. ¿Y qué es lo que está pasando? Como diputados, ¿cuál es el tema que está tocando en el interior en el tema de salud? Uno de los temas más delicados que ha venido arrastrando el gobierno del Estado es el sistema de salud. Está quebrado, no hay medicamentos, los servicios están por los suelos, no hay personal, las instalaciones. Es un tema que sobre todo hoy lo platicaba con un compañero diputado, porque el gobierno del Estado, Miguel Riquelme, hace unos días dijo que el combate a la pobreza, Coahuila era primer lugar, que en combate a pobreza extrema, Coahuila ocupaba el 3er o 4.º lugar, que la gente hoy tiene mejor calidad de vida, en materia escolar somos ejemplo nacional y que Coahuila está trabajando de manera integral en el combate a la pobreza, que hay menos pobres en Coahuila. Yo nomás cuestionaría al gobernador Miguel Riquelme, al secretario de Desarrollo Social, al secretario de Salud. ¿Cómo mides el combate a la pobreza? La pobreza se debe medir de manera integral. Tú, como Desarrollo Social o como Secretaría de Desarrollo Social, si entregas una despensa
das piso firme, haces un cuarto, no estás acabando con la pobreza. La pobreza se debe medir de manera integral. Tienes acceso a una buena alimentación, tienes acceso a la escuela, tienes acceso a salud, te enfermas y te dan la medicina, te enfermas y te atiendes y te atienden bien, y en materia de educación también. Son los 4 rubros principales, incluso hasta transporte. ¿Alcanzas para eso? Si una familia que no alcanza para eso, hoy alcanza y tiene estos 5 servicios, yo te puedo decir que ya está saliendo de la pobreza. Pero no me digan que la pobreza está avanzando, el combate a la pobreza, cuando el sector salud está totalmente colapsado. Tenemos... Y como diputados, ¿qué se puede hacer? Tenemos, ¿Hay algo que hacer o no? Es que es parte de la corrupción que ha venido arrastrando el Estado. La corrupción ha mermado en muchos sentidos y especialmente a la salud. Sí podemos hacer algo, tenemos que revisar la ley de salud, tenemos que modificar ciertas partes y aumentar, quizá crear una comisión especial que vigile el tema de salud, o a lo mejor una especie de fideicomiso con ciudadanos, con gente de manera interinstitucional, con gente de todos los sectores que vigile que estos recursos verdaderamente se estén aplicando, porque si todo está monopolizado y centralizado a recursos del Estado, va a pasar lo que está pasando actualmente. No hay dinero, la corrupción ha mermado sin lugar a dudas este sistema, y obviamente tenemos un sistema totalmente colapsado. Si lo transparentamos y hacemos una especie de fideicomiso interinstitucional, yo creo que puede mejorar la transparencia, y yo te aseguro que si mejoramos en esta parte de la transparencia de los recursos, se va a notar inmediatamente medicamento, personal. ¿Por qué? Porque el recurso se va a emplear verdaderamente en lo que es, y no se lo van a robar. Bueno, pues ahí están los temas sobre la mesa: empresas fantasma, el tema de la salud, el tema de la Gaceta, el tema de la oposición, que de pronto sí es y de pronto parece que no. Pero en fin, ya lo veremos. Tienen tiempo todavía para afinar detalles y la política. La libertad de ideas dentro del Congreso, la libertad de opiniones según la ideología partidista, es parte de la vida cotidiana del Congreso. No podemos clasificar a diputados que en algunas coinciden con nosotros y otras no, como que ya abandonaron el barco de la oposición, por así decirlo. Tiempo al tiempo, van 2 meses, se van a lograr grandes cosas. Yo tengo total claridad en esto, sé que lo vamos a lograr y vamos a marcar una diferencia sin precedentes en el estado de Coahuila, con el primer Congreso plural que logró grandes cambios. Gerardo, muchas gracias por gracias a ti por la invitación. En este espacio de charlas de café. Muchas gracias a usted, muchas gracias al Hotel Gama de la ciudad de Torreón, y nos vemos en la próxima. Audio